¿Qué tal, estimados amigos y hermanos? Quiero darles una bienvenida a este canal Estudiando el Verbo. Les invito para que se suscriban a este canal y puedan darle manita arriba y también puedan acceder a diferentes temas que hemos publicado, diferentes videos que tenemos en este canal. Les invito para que puedan acceder a ellos y también hacer sus comentarios, sus pedidos de oración, ¿sí? Así que les ruego que puedan ustedes acompañarnos en esta hora. Vamos a hacer un repaso de lección, la lección número 6 para el día 7 de agosto del año 2021, y el título de esta lección se llama ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Pero antes, como siempre, quiero invitarles para que vayamos a tener una palabra de oración. ¿Me acompañan? Entonces cierren sus ojos, inclinen su rostro hacia abajo en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, Padre eterno, porque solamente tú y solo tú, Señor, lo mereces. Y te agradecemos, Señor, por todo, porque ciertas, Padre eterno, son tus obras, rectos son tus caminos y justos son tus juicios, porque eres un Dios grande en misericordia y tardo para la ira. Y te alabamos, Padre eterno, para que tu misericordia, que viene de la eternidad, y pueda durar hasta la eternidad, Señor. Gracias por escucharnos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos en esta hora para entender y comprender, Padre eterno, lo que dice tu palabra, Señor. Quita todo ruido, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón. Te suplicamos por aquellos que han de creer por medio de tu palabra, Señor, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Y rápidamente vamos al versículo de memoria que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de libros, vamos a la Biblia y podamos ver qué dice la palabra de Dios en esta hora. Miren lo que dice el apóstol Pedro, ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, a quien se ha dado toda la honra y la gloria, y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. El apóstol Pedro dice, así que hermanos, ¿verdad? En el contexto de esta cita, podemos deducir que este capítulo es muy importante porque nos habla acerca de la segunda venida de Jesucristo y cómo debemos aguardarlo, ¿verdad? Cómo debemos sostenernos en la fe, ¿verdad? El versículo 9 tiene un dato interesante que usted y yo no deberíamos de olvidar y tenerlo presente en nuestro corazón. Porque el Señor no retarda su venida,
su promesa, dice la palabra de Dios, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. ¿Verdad? Es interesante, ¿verdad? Porque este capítulo está lleno de promesas muy hermosas, muy esperanzadoras, ¿verdad? El versículo 13, mire lo que dice: pero según sus promesas nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. ¿Verdad? El versículo 15 dice: tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. ¿Verdad? Y en este contexto de la cita de memoria que tenemos que aprendernos para esta semana, está ahí en el versículo 16 una cita que muchas veces nos llena de interés, ¿verdad? Dice: en casi todas sus cartas, dice el apóstol Pedro, hablando del apóstol Pablo, donde habla de estas cosas que aun cuando entre ellos hay algunos que son difíciles de entender y que los ignorantes inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras, para su propia perdición. Y luego viene ya la cita, versículo de memoria, ¿verdad? Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces hemos insistido, estimados amigos y hermanos, acerca de la importancia y el valor que tiene en crecer en el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro amado y Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto, verdad? Porque la palabra de Dios dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La pregunta ¿es importante conocer a Dios? Sin duda. En primer lugar, no podemos amar, no podemos llevar una relación estrecha si no conocemos a una persona, ¿verdad? En segundo lugar, se nos insta para que no seamos arrastrados por el error de aquellos malvados que hay, inclusive dentro de la iglesia, que están infiltrados, ¿verdad? Para que no caigan de su firme postura, dice el apóstol Pedro. Dice: más bien crezcan en la gracia. ¿Qué es crecer en la gracia, verdad? ¿Qué es crecer en la gracia, verdad? Esa es una de las preguntas que tendríamos que responder, ¿sí?, en esta lección, ¿verdad? Y termina diciendo el versículo 18: a quien sea dada la gloria, y ahora y hasta el día de la eternidad, refiriéndose a nuestro amado y Señor Jesucristo, ¿verdad? Aunque nació de un hogar creyente y su familia distaba de ser una familia perfecta, ¿verdad? Distaba de ser una familia perfecta. Hoy en día es muy difícil encontrar una familia perfecta. Y podemos preguntarnos, ¿existe eso? ¿Verdad? Estamos hablando de José, ¿verdad? De José, el hijo de Isaac. Lo que José aprendió en ella acerca de Dios ahí en el seno de su familia, le ayudó a tomar decisiones difíciles, decisiones correctas en momentos difíciles y también en momentos fáciles. Josué había sido un joven mimado, ¿verdad? Pero también abandonado y humillado
por sus hermanos, pero también exaltado y también calumniado. Continuos cambios marcaban la vida de José, pero no fueron las circunstancias, sino sus decisiones las que marcaron el rumbo de su vida. ¿Qué ocurre cuando la familia no es perfecta? Ese será uno de los puntos que vamos a citar, que vamos a estudiar en esta hora, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando empiezas de cero? ¿Qué ocurre cuando no eres nadie? ¿Qué ocurre cuando hay problemas de relación? ¿Qué ocurre cuando enfrentas nuevos retos? Estos 5 puntos vamos a estudiarlos en esta hora, estimados hermanos y amigos, amigas, jóvenes adventistas, amigos adventistas. Les invito para que me acompañen en esta hora y podamos juntos estudiar esta lección. Quiero invitarles nuevamente para que oremos en esta hora. Así que les invito nuevamente para que oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, oh Señor, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos nuevamente, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das. Quita nuevamente todo ruido de nuestra mente y ayúdanos a concentrarnos en esta hora, en esta lección. Gracias por escucharnos, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Vamos rápidamente a una pequeña introducción que hemos preparado para ustedes. Algunas personas tienen padres, hermanos y otros miembros de la familia que reflejan el amor de Dios, pero muchos deben conformarse con menos de lo ideal. Las relaciones familiares muchas veces son complicadas y a veces nos descargamos con otros. Perdón. Esta semana volvimos a la historia de José y sus lazos familiares para ver a Dios en acción brindando cura y descanso emocional, a pesar de las relaciones familiares difíciles, como en el caso de José. ¿Cómo podemos encontrar el descanso de Dios en este ámbito de la vida? ¿Cómo lo encontró José? Esta semana volvemos a la historia de José y sus lazos familiares para ver en acción a Dios trayendo sanidad y descanso emocional, ¿verdad? Entonces, repasemos este tema que nos trae esperanza al corazón. Vamos rápidamente al primer punto. ¿Qué ocurre cuando la familia no es perfecta? Para ello quiero invitarles rápidamente para que vayamos al primer libro de la Biblia, al libro de libros, Génesis, capítulo 37, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Esa es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. De antemano quiero corregir lo que dije hace un rato cuando me referí a Isaac. No es Isaac el papá de José, sino Jacob, ¿verdad? José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos, ¿verdad? De la fama mala de ellos. Sin duda le tenían recelo, pues José informaba a su padre la mala fama de ellos, ¿verdad? Es interesante que ver que dentro del pueblo de Dios pueda existir que alguno
de ellos, algunos de los miembros del pueblo de Dios, se esté portando mal, ¿verdad? José informaba a su padre acerca de sus hermanos y de su mala fama. ¿Será que hoy en día también podamos encontrar en algunos miembros de la iglesia mala fama? ¿Verdad? ¿Será que pueda haber una familia en la que podamos ver la perfección de Cristo en ella, en cada uno de sus miembros? ¿Qué ocurre entonces cuando la familia no es perfecta? Los conflictos en la familia de José venían de antiguo. En el hogar de su bisabuelo Abraham hubo conflictos con Sara y Agar. De la misma manera Isaac favoreció a Esaú, mientras que Rebeca favorecía a Jacob. Jacob se casó con 2 mujeres y fueron rivales toda la vida. Con respecto a sus hermanos, Rubén se acostó con su madrastra, Judá con su nuera, y Simeón y Leví mataron a todo un pueblo. Es interesante cómo dentro del pueblo de Dios, ¿verdad?, toda una familia en la que Dios había puesto su esperanza para que dieran testimonio del Dios vivo, del Dios todopoderoso a todas las naciones, que era tardo para la ira y grande misericordia, ¿sí?, existiera una familia tan imperfecta, ¿verdad? Sin embargo, Abraham, Isaac y Jacob se les tiene considerados como héroes de la fe. Quiero invitarles para que vayamos a el libro de Hebreos rápidamente. El libro de Hebreos, a un capítulo ya muy conocido, capítulo 11, donde nos habla acerca de los héroes de la fe. A partir del versículo 8, dice: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Podemos notar aquí algunas características muy importantes que, a pesar de que muchos miembros del pueblo de Dios tenían problemas de carácter, había también en ellos características que eran gratas a Dios. Por la fe, ¿verdad?, por la fe, Abraham era un hombre de fe y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Aparte de que era un hombre de fe, Abraham era un hombre obediente, ¿verdad? Obediente, ¿verdad? Versículo 20. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y Esaú acerca de las cosas venideras. Versículo 21. Por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando la punta de su bastón. Aquí la característica principal que tenían tanto Abraham, Isaac y Jacob eran hombres de fe. Qué importante para Dios es que nosotros seamos hombres de fe, independientemente de nuestros demás fallas, ¿verdad?, de carácter, de nuestras demás fallas por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Con esto no quiere decir que nosotros nos comportemos igual que Abraham, que Jacob y que Isaac, ¿verdad?, sino todo lo contrario,
que su ejemplo, ¿sí?, el ejemplo que nos dieron, nos ayude a nosotros a alcanzar la perfección. Porque la palabra de Dios dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos al segundo punto. ¿Qué ocurre cuando empiezas de cero? ¿Verdad? Muchos de nosotros, sin duda, hemos empezado de cero. ¿En qué momento podemos empezar de cero? Podemos empezar de cero cuando nosotros no conocemos el Evangelio, cuando nosotros hemos estado inmersos en el mundo y somos llamados por parte de Jesús para que vayamos a sus filas. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, al libro de libros, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. Deuteronomio, versículo 4, capítulo 4, versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Pero si estás allí, buscas al Señor tu Dios, lo hallarás siempre y cuando lo busques de todo tu corazón y con toda tu alma. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Verdad? Era evidente que José era el hijo preferido de Jacob, ¿verdad? Con el tiempo sus hermanos llegaron a aborrecerle. Quiero invitarles para que vayamos a Génesis, capítulo 37, versículo 3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Amaba Jacob, ¿verdad? Jacob amaba a José, sin duda lo amaba mucho, más que a los demás, ¿verdad? Dice la Biblia, porque lo tuvo en su vejez, ¿verdad? Pero sus hermanos con el tiempo lo llegaron a aborrecer al punto de desearle la muerte. Interesante, ¿no? Vamos al versículo 4. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Es interesante esto, ¿verdad? Se sigue manifestando, ¿sí? Se sigue manifestando cómo existe una imperfección muy clara en la familia de Jacob, ¿verdad? Una imperfección muy clara en la familia de Jacob. Hasta el punto de desearse entre los hermanos de Jacob, deseaban que José muriera, ¿verdad? El versículo 5, ¿qué dice? José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más, ¿verdad? Versículo 19. Se dijeron a uno a otro: miren, aquí viene el soñador, vamos matémoslo, ya echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguno mal a veces se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Yo creo que cuando nos enteramos que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hay una familia con todos estos problemas, ¿verdad? Con odio, con deseo de muerte, ¿verdad? No nos queda más que, en primer lugar, sorprendernos, ¿verdad? Pero también tenemos que orar por todas estas personas, ¿verdad? Para que su vida cambie
Y esto tiene que ver también, estimados hermanos, con lo que Jesús cuenta acerca, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante ¿verdad?, a un hombre, ¿verdad?, que tenía una gran parcela, ¿verdad?, un gran terreno, y que lo sembró. Y se fue, y dejó a sus siervos, encargados de cultivarlo. Sin embargo, estos se descuidaron. Vino el hombre, el dueño de esa parcela, y estando ahí, sus siervos le dijeron: ¿qué no sembraste trigo en tu terreno? Y ellos cuestionaron eso, ¿eh? Pero Jesús les dijo, al estar frente a eso que ellos habían descuidado, había venido el enemigo y había sembrado cizaña dentro de su terreno, ¿verdad? Entonces, dentro del pueblo de Dios, dentro de la propia familia del pueblo de Dios, siempre va a haber trigo y cizaña, ¿verdad? Trigo y cizaña. Y con respecto a eso, Jesús no quiere que se arranque la cizaña hasta que se vean los frutos. Y van a ser los ángeles quienes la arranquen, ¿verdad? Y si es cizaña, la llevarán al fuego, ¿verdad? Esto nos da una idea de la gran misericordia de Dios, ¿verdad? De la misma manera que toleró todos estos problemas dentro de una familia imperfecta, ¿sí? También hoy en día Jesús y el Padre no cambian, ¿verdad? Nos ofrecen, ¿sí?, o nos dan la oportunidad de poder regenerarnos, de poder corregirnos, ¿sí? Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo lo haga, sin duda, ¿sí?, vamos a ser trigo y no cizaña. Pero sigamos con la historia de José. A los 17 años fue vendido por sus hermanos como un esclavo. Mientras viajaba a Egipto, contemplaba desesperado las tiendas de su hogar en la lejanía, ¿verdad? Recordando las lecciones aprendidas en su familia sobre la confianza en Dios, no se abandonó al desánimo. Esto es importante, ¿verdad? En frente de los problemas, de las pruebas, muchos podemos sucumbir, ¿verdad?, desanimarnos, pero José recordaba las lecciones aprendidas en su familia sobre la confianza en Dios y no se abandonó al desánimo. Decidió confiar plenamente en Dios y hacer su voluntad. A partir de ese momento, esa decisión marcó todas las decisiones de su vida, y aunque aprendamos de Dios en nuestro hogar, nuestra fe y confianza en Él es una decisión personal que cada uno debe de tomar, ¿verdad? Ahora, pasemos al tercer punto rápidamente, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando no eres nadie? ¿Qué ocurre cuando no eres nadie? Vayamos
nuevamente al libro de Génesis, al capítulo 37, es el capítulo donde se centra el punto central de esta lección. Y vamos al versículo 36. Génesis, capítulo 37, versículo 36. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de la guardia. José fue vendido por sus hermanos a unos vendedores, a los madianitas, y esto lo vendieron en Egipto a un jefe de la guardia llamado Potifar, oficial de faraón, ¿verdad? Capitán de la guardia, ¿verdad? Entonces era un hombre importante al que le fue vendido Josué. Ahí ya no era favorito de su padre Jacob, ahora era un donadie. En esa situación su autoestima podía haberse quebrantado completamente. Pero noten, primero, una vez que fue vendido, empezó de cero, y llegando a Egipto, ya no era el niño mimado, ya no era el hijo predilecto, ahora era un donadie, ¿verdad? Un esclavo invisible. En esta situación su autoestima podía haberse quebrantado completamente, ¿verdad? Pero la estima de José no se basaba en lo que otros pensaban de él, sino en el valor que tenía a los ojos de Dios. ¿Cómo? No se basaba en la estima que le tenían los hombres, sino basaba su valor que tenía ante los ojos de Dios. Y viene aquí una pregunta muy interesante. ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos mira a cada uno con gafas teñidas de gracia, tal como seremos cuando estemos con Él por la eternidad. En otras palabras, Dios nos mira no como lo que somos, sino como lo que vamos a hacer si nos permitimos que el Espíritu de Dios transforme por medio de su poder, por medio de su ministerio que está haciendo en esta hora, su importante ministerio, ¿sí? Vamos a ser transformados. Por eso es que Dios nos mira a cada uno con gafas teñidas de gracia, tal como seremos cuando estemos con Él por la eternidad. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Isaías rápidamente, al libro de Isaías. Quiero invitarles para que abran el capítulo 43, versículo 1. Así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí y te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. ¿Verdad? No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, dice el profeta Isaías de parte de Dios, ¿verdad? Dios nos ha redimido a todos. Por eso el apóstol Juan, ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan,
versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. En la cruz, Cristo nos redimió. En la cruz, Cristo pagó nuestro precio por el pecado, ¿verdad? Fuimos comprados por precio, dice el apóstol Pedro. Fuimos comprados por precio, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo no nos pertenece, ¿verdad? Porque fue comprado también por precio, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Quiero invitarles para que vayamos nuevamente rápidamente a la Biblia, a primera de Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él, ¿verdad? Porque no lo conoció a Él. El mundo no conoce a Dios, pero nosotros sí lo conocemos, y nos ha dado ese nombre de ser llamados sus hijos, ¿verdad? Pasemos al cuarto punto. ¿Qué ocurre cuando hay problemas de relación? Vayamos rápidamente a la cita que se encuentra ahí en Génesis 39, versículo 9. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que Él no haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? José, como todo ser humano, en muchas ocasiones nos vemos en medio de las tentaciones, ¿verdad? Y en nosotros está mantenernos fieles, ¿verdad? No solamente a la gente que nos aprecia, a la gente que nos está dando un lugar, sino principalmente a Dios. Por eso José dice, ¿pecaría yo contra Dios? ¿verdad? La mujer de Potifar se le ofreció, ¿verdad? Y José le respondió, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Tenemos que soportar muchas pruebas, ¿verdad? En el caso de José, tuvo muchos problemas de relación, ¿verdad? Porque el enemigo nos pone muchas trampas, pero Dios bendijo a José para que hallara gracia ante Potifar. Con el tiempo llegó a ser encargado de todos los bienes de su amo. Todo parecía ir bien hasta que afloró un conflicto en la relación entre José y la esposa de su amo. ¿verdad? Acostumbraba a obtener ella todo lo que quería y decidió poseer también a José. Negarse a cumplir sus caprichos podía significar graves problemas para él. José aplicaba los principios bíblicos a todas las circunstancias, ¿verdad? Vamos rápidamente a la cita que se nos sugiere aquí en esta parte, en el capítulo 39, versículo 9. Miren lo que dice: en esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que Él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Trataba con el amor y la ternura con todos los que se relacionan, pero Dios era el primero. No debemos complacer a nadie a consta de transgredir un solo mandamiento divino, ¿verdad? Acuérdense que
dentro de la ley de Dios tenemos varios principios que establecen cómo debe ser nuestra relación con nuestros semejantes. A partir del quinto mandamiento, Dios establece cómo debe ser nuestra relación con nuestros semejantes, ¿verdad? Así que no debía haber problemas de relación. Sin embargo, vivimos en un mundo donde la naturaleza de casi toda la humanidad es pecadora, ¿verdad? Por eso nosotros debemos tener siempre en mente, ¿sí?, cada uno de los principios que Dios establece en su palabra, ¿verdad? Uno de ellos es no cometerás adulterio. Otro de ellos es no desearás, ¿verdad? O no codiciarás la mujer de tu prójimo también, ¿verdad? Dios establece, no deja nada afuera, ¿sí?, para que nosotros no tengamos ninguna justificación y pretexto para transgredir su ley divina. Vamos al último punto en esta hora, estimados amigos y hermanos, y la cita se encuentra en Génesis capítulo 39, versículo 22. ¿Qué ocurre cuando enfrentas nuevos retos? Génesis 39, 22. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que ahí se hacía, lo hacía José. Sin duda, Dios no nos abandona y nos pone muchas veces en una posición donde podemos ser luz para aquellos que se están perdiendo, ¿verdad? Y en este caso, José enfrentaba nuevos retos, nuevas pruebas, ¿verdad? Aunque Potifar podía haberlo matado, pero en este caso Dios no lo permitió. Decidió meter a José en la cárcel. Parece que no creía mucho a su mujer, ya sin duda la conocía. Allí José siguió confiando en Dios y aplicando los principios divinos a sus relaciones con los demás. Pronto estuvo al servicio de todos los demás presos, ¿verdad? Aunque las relaciones en un lugar como ese no eran fáciles, José se preocupaba por el bienestar de todos. Enseguida notó la preocupación de dos de los presos, el copero y el panadero, ¿verdad? También aprovechó la oportunidad para pedir ayuda al copero. Vimos todos nosotros inmersos en un conflicto cósmico. Satanás intenta continuamente frustrar nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes, ¿sí? Todos tenemos la experiencia y hemos visto cómo Satanás muchas veces nos lleva por caminos donde muchas veces entramos en conflicto con la esposa, con el hijo, con la familia, ¿verdad? Pero debemos aferrarnos aún más a Dios cuando nuestras relaciones con los demás resulten complejas. Quiero citar al Espíritu y Profecía en esta hora, en el libro El Hogar Cristiano, página 15. Miren lo que dice Elena G. de White. En el hogar hermoseado por el amor, la simpatía y la ternura, es un lugar que los ángeles visitan con agrado y donde se glorifica a Dios. ¿Esto qué nos dice o qué significa esta primera frase de Elena G. de White que nos presenta aquí en su libro El Hogar Cristiano, página 15? ¿Qué significa para nosotros, verdad? Significa que nosotros debemos de cuidar que en nuestro hogar haya amor, simpatía y ternura, ¿verdad?
Y sin duda, como resultado, dice Elena G. White, los ángeles visitan ese hogar con agrado. ¿Por qué? Porque ahí se glorifica a Dios. La influencia de un hogar cristiano cuidadosamente custodiado en los años de la infancia y la juventud es la salvaguarda más segura contra las corrupciones del mundo, ¿verdad? Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿sí?, a todos aquellos que están en nuestro medio, ¿sí?, cuál es el amor infinito de Dios, cuán grande es el amor infinito de Dios, cuán grande también son los principios, la ley de Dios, ¿verdad? Sigue diciendo ella, en la atmósfera de un hogar tal, los niños aprenderán a amar a sus padres terrenales, pero sobre todo a su Padre celestial. Yo digo amén, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos terminando este repaso de esta lección, ¿verdad?, tan interesante, ¿sí?, y tan acertadamente que el autor encontró, ¿sí?, en José y en su familia, ¿sí?, la justificación para presentarnos este tema. Algunas culturas enfatizan el papel de la comunión individual, mientras que otras culturas tienden a enfatizar el papel de los individuos sobre la comunidad. Mientras encontramos un equilibrio entre esto, en las escrituras, hay evidentemente un llamado a comprometerse personal y colectivamente con Dios. José comenzó a encontrar descanso en sus relaciones tomando una decisión personal de seguir a Dios antes, sin duda, que a los hombres. Yo te invito, estimado amigo y hermano, amiga, hermana, a tomar en esta semana esta decisión como la que tomó José, y también encontrar descanso en Cristo Jesús, ¿verdad? No importa, estimado amigo y hermano, que estemos en medio de una familia que no es perfecta. No importa que muchas veces tengamos que empezar de cero. No importa que no seamos nadie. No importa cuando de alguna manera nosotros tengamos problemas de relaciones. Y tampoco importa, ¿verdad?, si hay nuevos retos, ¿verdad?, siempre y cuando nosotros pongamos toda nuestra fe, todo nuestro pensamiento, todo nuestro corazón, ¿sí?, y busquemos a Dios de todo corazón para hallarlo, para que Él nos pueda guiar, para que Él nos pueda apoyar y nos pueda llevar a la victoria, pero sobre todo, ¿sí?, podamos encontrar o podamos hallar descanso en los lazos familiares. Que el Señor les bendiga abundantemente. Hasta pronto y Dios mediante.